Bienvenidas y bienvenidos a Cuentos al Atardecer. Recién estamos comenzando. Y usted que lo está viendo a estos cuentos al atardecer en diferido, no se preocupe que todavía no ha pasado nada. Estuvimos charlando un poquito, hablando sobre huellas perdidas, sobre cosas, sobre algún par de esas cosas que se cuentan antes que empiece todo, ¿no? Y nos estamos preparando para escuchar historias, porque ahora vamos a escuchar cuatro historias, cuatro grandes cuentos en las voces de estas narradoras que han trabajado mucho con estos cuentos. Se los han hecho propios, se los han hecho carne, eh, se los han hecho imagen dentro de su memoria, de su imaginación. Y, y bueno, y para mí es una alegría que ustedes puedan estar acá del otro lado para escucharlos, para disfrutarlos, para caminar por el territorio de estas historias. Y la primera historia que vamos a escuchar en esta segunda parte nos la trae una cuentera que vive en Montevideo, Uruguay. Y déjeme ver dónde me anda el. Acá está. Lo encontré. Y vamos a recibir a Irene Razola, que tiene una historia que a mí me encanta, que me gusta mucho, no solamente por todo lo que cuenta, sino también por cómo fue cambiando la historia en su voz y cómo ha quedado mucho más linda de lo que uno la puede encontrar en cualquier papel. Así que recibimos esta primera historia que viene de la voz de Irene. Cuando quieras. En el estado de Puebla, en México, hay dos volcanes que se encuentran muy cerquita el uno del otro. El más pequeño y silencioso se llama Iztaccíhuatl y a su lado, bien cerquita, se encuentra el poderoso y ruidoso Popocatépetl, siempre echando humo. Pero según dicen, estos dos no siempre estuvieron allí. Cuenta la leyenda azteca que hace mucho, mucho tiempo, en ese mismo lugar, vivía una tribu azteca. Su emperador, que había sido un gran guerrero en su juventud, ahora ya estaba muy viejo y enfermo. Como él no tenía hijos varones que lo sucedieran en el trono, seguía siendo el líder de su tribu. Tenía así una hija, una joven muy bonita y bondadosa, llamada Iztaccíhuatl. Cuenta la leyenda azteca que un día este emperador se entera que guerreros de una tribu cercana, con la que habían pasado décadas y décadas en total paz y armonía, ahora se dirigían hacia allí para atacarlos y conquistarlos. Entonces el emperador reúne a todos sus guerreros y les dice: el enemigo se acerca, debemos ir a la guerra. Pero como yo estoy muy mayor para hacerlo, he decidido nombrar a Popocatépetl el jefe del ejército. Y si triunfa, le concederé el trono y la mano de mi hija. Popocatépetl, que era un joven guerrero fuerte, valiente, inteligente, pero sobre todo muy querido en su pueblo, inmediatamente fue aprobado y victoriado por todos los guerreros, por todos menos uno, el guerrero llamado Yoatl, que era muy avaro y envidioso. Popocatépetl, antes de partir al frente de batalla, se fue a despedir de Iztaccíhuatl. Ellos se conocían desde muy niños, jugaban siempre juntos y con el paso de los años, aquella dulce amistad se había convertido en un mutuo amor declarado.
Allí él, muy emocionado, le dijo: esta es nuestra gran oportunidad, lo que estábamos esperando. Yo volveré victorioso y entonces por fin podremos casarnos. Ya no habrá ningún impedimento para la boda. Ella, muy emocionada, lo tomó dulcemente de las manos y le dijo: ¡Ay, Popo! Ruego a todos los dioses que así sea, y a ti te ruego que nunca, nunca, nunca me abandones. Él apretó fuerte sus manos y mirándola a los ojos le prometió: mi vida entera estaré a tu lado para amarte y protegerte. Luego se fundieron en un fuerte abrazo y él partió a la guerra. La guerra fue cruenta. Dicen que hubieron muchas batallas, sangrientas todas, que duraron varios días, pero finalmente Popocatépetl logró la victoria y el enemigo tuvo que volver vencido. Como sus hombres estaban muy cansados, él tomó la decisión de que esa noche se quedaran allí, a descansar, y emprender el regreso a su tribu al día siguiente. Pero Ioatl tenía otro plan en mente. Así que, en medio de la noche, cuando todos dormían profundamente, cansados de las luchas, él, sigilosa y silenciosamente, se fue del campamento y comenzó a correr. Y corrió y corrió y corrió y corrió sin parar hasta llegar al pueblo. De manera que llegó mucho antes que el resto. Al llegar allá, su gente lo rodeaba porque quería tener noticias del frente de batalla. Pero él esperó hasta estar delante del emperador y su hija para dar las noticias. Y allí les dijo que Popocatépetl había muerto en una de las batallas, que él lo había sucedido al mando del ejército y que finalmente él había logrado triunfar. Así que le correspondían el trono y la mano de la princesa. Además exigió que todas las celebraciones se hicieran a primera hora del día siguiente. Todos los que estaban allí presentes quedaron bastante consternados con las noticias, que si bien eran buenas porque finalmente habían triunfado, eran muy tristes para muchos de ellos, como para Iztaccíhuatl. La pobrecita quedó destrozada. No tenía consuelo. No podía creer lo que estaba escuchando. Las palabras de Ioatl habían sido como un rayo que le había caído del cielo y le había partido al medio, quemando sus entrañas y dejándola completamente vacía. Lloró toda la noche. Al día siguiente, en medio de todos los festejos prometidos, pero justo antes de realizarse la boda, de pronto, delante de todos los presentes, ella se puso de pie con su traje ceremonial y gritó al viento: Popo querido, yo no puedo vivir sin ti. Y allí mismo cayó desplomada, muerta de pena. En ese instante, en ese fatídico instante, regresaba Popocatépetl con su ejército victorioso, gritando feliz: ¡hemos triunfado! ¡Vencimos! Y ahora me casaré con Ista. Por toda respuesta, solo hubo un enorme silencio. Un silencio tan profundo e impenetrable que hablaba por sí mismo. Y aquel silencio llegó hasta los oídos de Popocatépetl para contarle en un susurro lo que él veía con sus ojos en aquella terrible escena que tenía delante. Cuando por fin entendió lo sucedido, se dirigió hacia ella, cayó de rodillas frente a su cuerpo, comenzó a levantarla con sus fuertes brazos.
Esos brazos que días atrás habían matado en forma sangrienta a tantos enemigos, ahora la levantaban con una suavidad y una delicadeza, como si ella fuera toda de algodón, o como si él soñara que simplemente ella estaba dormida. Y así, con ella en sus brazos, se puso de pie y comenzó a caminar, con la mirada puesta en las montañas. Y caminó con paso firme, en completo silencio, sin derramar ni una sola lágrima. Y atravesó el cortejo que hacía su gente, que se iba abriendo paso a medida que él se adelantaba. Habían quedado todos allí, detenidos, en completo silencio, con la cabeza baja, testigos de aquel inmenso dolor, como habían sido también testigos de aquel mutuo amor. Y así siguió, él avanzando, subiendo la montaña, dejando su pueblo atrás. Y así se acercó hasta donde nacen las nieves eternas, y allí se detuvo. Colocó a su amada sobre un manto de flores blancas y se sentó cerquita, a su lado. Pasaron muchas lunas y muchos soles sobre ellos, cientos. Hoy en día, dicen allá en tierras mexicanas, que Iztaccíhuatl siempre descansa tranquila, pero que cuando Popocatépetl despierta y llora por su amor perdido, hace temblar a todo México. Mm. Bravo, bravo. Arriba esos aplausos. Muchas gracias, Irene. A ver que se vean todos esos aplausos, qué bonito. Muchas gracias, qué cuentazo, qué linda leyenda. Así que ya saben, cuando vayan para México, van hasta donde se encuentran estas dos montañas y ahí la llevan a Irene para que les cuente de nuevo el cuento. Claro, no se vayan a ir solos. O en todo caso la llaman y les me contás de nuevo este cuento así y uno se queda ahí. Así que bueno, ahí va. Pueden usar el chat, le digo también para los que entraron más tarde, podemos usar el chat para felicitar a las cuenteras, para mandarle algún mensajito, para decir si les gustó el cuento, para dar ánimo y aguante ahí que siempre viene bien. Y, y bueno, ya que hemos abierto esta ronda de cuentos más largos, vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir, porque ahora se viene una historia que la voz que la va a contar vive muy cerquita, creo. O sea, comparando distancia, vive bastante cerca de Irene, porque es otra montevideana. Sigue entrando gente, che. Eh, Vamos a recibir ahora a Maricel Repeto, que ya mismo la voy a poner acá destacada para que la podamos ver todas acá. Maricel, desde Montevideo, Uruguay, también nos va a contar una historia que, miren, hay historias que uno se las encuentra y es como que dice, esta historia está para ser contada así como está, ¿no? Como que no hay que hacerle casi nada. Y hay otras historias que son un poquito más rebeldes. Hay otras historias que dicen, es como que te miran hacia los ojos y te dicen, ah, sí, vos me querés contar, bueno, te vas a tener que poner a trabajar. Y esta es una de esas. Es una historia tremenda. Y, y por eso la vamos a disfrutar hoy en la voz de Maricel, que cuando quieras, vamos con el cuento. Echarse a caminar por la ciudad de noche parece un escándalo. Y sí, cuando se tiene una familia y un trabajo. Él es corredor de bolsa, trabajo que heredó de su padre. Vive en Buenos Aires con su familia, su madre, y tiene una novia que se llama Irma, con la cual en algún momento
piensa formar una familia. Pero en aquella época las cosas sucedían cuando uno menos pensaba en ellas, empujando apenas con el hombro un rincón del aire, y allí, dejándose llevar por sus preferencias callejeras, su paseo casi siempre terminaba en el barrio de las galerías cubiertas. Y quizás porque los pasajes y las galerías han sido su patria secreta desde siempre. En el año 28, el pasaje Güemes, por ejemplo, era la caverna del tesoro. Allí se mezclaban deliciosamente la entrevisión del pecado y las pastillas de menta. En aquel lugar donde había una noche artificial que ignoraba la estupidez del día y el sol de allá afuera, donde los techos eran de tuscos y claraboyas sucias, y allí él andaba con unas pocas monedas en los bolsillos y caminando como un hombre, eso sí, con el pecho hacia adelante, las manos en los bolsillos y fumando un cigarrillo negro. Porque alguien le había dicho que los cigarrillos rubios eran pésimos para la salud. Y allí en el pasaje se podían comprar revistas con mujeres desnudas. Y recuerda perfectamente que los ascensores llevaban a consultorios de enfermedades venéreas, pero en lo más alto, en los presuntos paraísos, estaban las mujeres de la vida, o amorales, como las llamaban los diarios en aquella época. Allí se bebían bebidas de color preferentemente verde en copas biseladas, y ellas estarían con kimonos violetas o batas de seda, y de cada habitación saldría un perfume dulce, con frascos que estaban en su cómoda con forma de cisnes, de zapatillas, y además habría cepillos con mangos transparentes. Recuerda como si fuera hoy, cuando, apostado en un rincón del pasaje Güemes, se debatía entre gastar sus pocas monedas de estudiante en un bar automático o comprar una novela y caramelos ácidos. Y con un cigarro que le nublaba el humo los ojos, con la punta de los dedos tocaba el preservativo comprado con falsa desenvoltura en una farmacia atendida exclusivamente por hombres y que no tendría la más mínima posibilidad de utilizar, con tanta infancia en la cara y tan poco dinero. Su novia Irma encuentra inexplicable que a él le guste vagar por la ciudad de noche. Y si supiera su preferencia por el pasaje Güemes, se escandalizaría. Para ella, como para su madre, la actividad social transcurre en el sofá de la sala, con el café, el anisado y la conversación. Su novia Irma es la más buena y generosa de las mujeres. A él nunca se le ocurriría contarle lo que realmente importa. Y de esa forma algún día formarán una familia y tendrán hijos que serán los anhelados nietos de su madre. Quizás por esas cosas terminó conociendo Joacine. Sí, en París, a fines del siglo XVIII, bajo unas figuras de yeso que los picos de gas hacían temblar y las guirnaldas que iban y venían entre los dedos de las musas polvorientas. Y no tardó mucho tiempo en saber que era muy fácil dar con Joacine, si se conocían los cafés del barrio o ser amigo de los cocheros. Pero pudo ser casualidad, pero haberla conocido allí, en París, a fines del siglo XVIII, bajo las guirnaldas, con las figuras de yeso, es mucho más que un encuentro trivial con cualquier prostituta del barrio. En aquella época, Joacine vivía aterrada, porque no se hablaba más que del estrangulador de París. Alguien le había puesto Loren, porque un vidente había visto que el estrangulador escribía en su bola de cristal con un dedo ensangrentado Loren. Y a partir de allí, todo el mundo, las noticias, los diarios, lo llamaron Loren. Cuando se conocieron, ella al principio le hacía preguntas
como con falsa indiferencia, y de repente lo miraba codiciosa, y luego con puro deseo. Y después, cuando se conocieron y entraron en confianza, se reía mucho pensando que él pudiera ser Loren. Pero era tan bonita Joacín en su guardilla de novela barata y cómo se apretaba más y más a él cuando recorrían las sagas de Loren. A ellos les gustaba caminar por París entre las galerías, los teatros y siempre llegaban a los cafés, aquellos cafés que eran la bolsa del ocio, donde se conversaba de política, de Lorén, por supuesto, se hablaba de las noticias de los diarios, de los prusianos, y cuando las luces se encendían en su reino y Joacín en el café se sentaba siempre en una butaca de felpa morada y saludaba a los parroquianos, a los clientes, a las amigas, a los amigos, y tenía una costumbre de cruzar y separar los dedos cuando contaba algo emocionante. Aquellos lugares donde no había que pensar en Irma, donde no existían los horarios fijos, donde los encuentros eran al azar. Poco a poco, cada estampa, cada adorno, cada muñeca de la habitación de Joacín se fueron instalando en su memoria para poder sobrevivir cuando había que volver a su cuarto o a conversar con Irma o con su madre de la política o de las enfermedades de la familia. Poco a poco se fue dando cuenta que quizás ese mundo de las galerías ya no era el mismo, ya no era tan fácil entrar, ya el deseo no hacía que rápidamente pudiera entrar allí, como que algo estaba amenazando su mundo. Pero de todas formas, volvió a entrar. Sí, volvió a entrar en París, a fines del siglo XVIII, bajo las guirnaldas, las figuras de yeso, en la galería, y allí se volvió a encontrar con Joacine. Se abrazaron, comenzaron a caminar, a hacer su recorrido de siempre, pero no estaban tan contentos como antes. Todavía seguía Lorén cometiendo sus crímenes y caminando por allí y por acá llegaron al café, a donde estaban los amigos. Y allí se empezaron a ir los clientes, los parroquianos, y quedaron solo los amigos. Y el patrón dijo que había que festejar, que ese día cumplía 50 años de trabajo. Y desde ese momento corrió la bebida por cuenta de él. Joacín y sus amigas hicieron una exquisita sopa de cebolla. Fue un festejo espectacular. Cuando ya era muy de madrugada, el patrón dijo que el festejo había que terminarlo en la Roquette, donde guillotinaban a un envenenador. Nadie se atrevió a decir que no, porque había sido un festejo impresionante y todos acataron. Salieron, había una llovizna y un frío, cerraron el café con cadenas, candados y subieron a coches tirados por caballos. Llegaron a la Roquette. Allí estaba todo muy oscuro, pero ya había gente. De repente se escuchaban carcajadas y bromas y de repente se establecía un profundo silencio. Se pasaban botellas de mano en mano y los rostros se iluminaban solamente con la luz de los yesqueros. Joacín temblaba y le clavaba las uñas en el brazo. La máquina de la justicia, bajo sus 5 pilares de piedra, estaba allí. De pronto se abrieron las rejas. Apareció una mancha blanca y de cada lado una imagen de color oscuro que la iba llevando. Y a su vez otra mancha más voluminosa que se acercaba a la mancha blanca. Le hablaba, le hacía como besar algo. En algún momento la mancha blanca se arrodilló y luego la mancha voluminosa desapareció. Llegó frente a la máquina de la justicia. La mancha blanca se deslizó. Se escuchó
un chasquido y una conmoción al unísono. Joacín casi se desmaya, tuvo que sujetarla y todos quedaron con un enorme nudo en la garganta. Se escuchó relinchar un caballo por el olor a la sangre, y luego unas figuras vestidas de negro con sombreros de copa, y los soldados dispersaron la muchedumbre. Pero él allí sintió que no solamente era el fin, ese fin terrible que habían vivido todos, sino que era el fin de su mundo en París, de su mundo con Joacine, de su mundo en las galerías, que todo había sido, esa felicidad había sido un preludio engañoso, una guirnalda de mentira, una trampa de flores. Y aunque él soñara con volverse a encontrar con Joacine y caminar por allí, ya eso no fue posible. Cayó la bomba de Hiroshima, se terminó la Segunda Guerra Mundial. Él siguió trabajando en la bolsa, se casó con Irma y ahora está conversando con ella, que espera para diciembre. Y pensando si cuando vengan las elecciones va a votar a Perón en blanco o simplemente se va a quedar en su casa mirando las plantas, leyendo el diario y conversando con ella. Bravo, bravo, bravo. Arriba esos aplausos. Muchas gracias, Maricel. Ah, estos son esos cuentos que hay que suspirar después, al menos yo siento que hay que suspirar después ahí como para, porque uno como que contiene ahí la respiración. ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? Muchas gracias por esta historia, por llevarnos a caminar por esas galerías y por las noches parisinas. Ah, ¿cómo la están pasando ustedes? Pueden escribir ahí, ay, mira, cuántas imágenes, Maricel, un abrazo. Sí, la verdad que sí, cuántas imágenes. ¿La están pasando bien ustedes? Sí, yo les veo las caras acá y me parece que sí. Les veo ahí sonreír, fruncir el ceño, agarrarse el pecho. Bueno, acá las historias van a continuar porque estos cuentos al atardecer tienen todavía cuerda para rato. Y, y nos vamos a ir acercando a la próxima historia de la tardecita. Que de tardecita ya la verdad va teniendo poco, sobre todo en invierno, porque ya aparece más la noche que otra cosa. Así que, como estamos en Montevideo, nos vamos a quedar por ahí. Nos vamos a quedar para escuchar una historia más del, de esta, que viene de una tierra uruguaya. Así que la gente que, bueno, hay un saludito para la gente que se tiene que retirar. Esto ya sí queda grabado, así que después van a poder ver en diferido los cuentos que no alcancen a ver hoy. Así que vamos a escuchar a la próxima cuentera, que su nombre es Graciela Pérez Ferraro. Ya mismo la voy a hacer subir al escenario, a este escenario virtual. Y eh, que afortunadamente tuvimos la suerte de conocernos con Graciela y con Maricel hace poquito, que anduvimos ahí con la compañía La Madriguera, junto con Mari, que anda por ahí también en una ventanita. Nosotros formamos la compañía La Madriguera, donde contamos cuentos, damos talleres, bueno, y muchas cosas más. Y anduvimos por Uruguay. Y justo un día tuvimos la oportunidad, la suerte ahí de encontrarnos con Maricel y con Graciela para salir y expandir de este mundo virtual y poder darse un abrazo así en la realidad. Así que evocando ese abrazo también, eh, vamos a recibirla a Graciela, que nos va a contar la próxima historia de esta tarde.
El Cine Lux quedaba en el fondo de una calle oscura, casi tapado por los árboles enormes. En realidad era un salón parroquial que se usaba para los actos escolares, pero los sábados a la noche daban cine de terror. Las funciones eran de 9 a 12 más o menos, pero dada la tranquilidad del pueblo y que era en un lugar conocido y con pocos participantes, los dejaban ir. A Pablo, Isabel y Fernando. 3 chicos de unos 12 años que se conocían del barrio y amaban esa experiencia, porque ellos tenían bien claro que el cine era mucho más que la película. Era el volver camino a casa comentando todos esos miedos que le generaban. Hablaban de Igor, hablaban de los personajes, los empleados domésticos, de los laboratorios, los castillos, las mazmorras. Ese era su mundo en aquella época. Una noche venían caminando y frente a la casa de Isabel se pararon a conversar como lo hacían habitualmente e Isabel les espetó. ¿Qué es lo que a ustedes les da miedo? Y los cuentos de las mazmorras o la noche de los muertos vivientes. No, 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 dijo Isabel, no me refiero a las películas. Me refiero a miedo de verdad. ¿Qué es lo que les da miedo a ustedes? Miren, por ejemplo, primero vamos a aclarar 2 cosas. No vale reírse de los miedos de los demás. Segundo, no sirven las películas, ni los programas de televisión, ni los libros. Ahora yo les voy a confesar. ¿Saben lo que a mí me da más miedo? Los ruidos. Los ruidos que escucho en la casa de los vecinos todas las noches, como si fueran cuchillos que se están afilando. ¿Y a vos? Le dice a Pablo. Pablo baja los ojos y tímidamente dice, a mí me dan miedo los perros. ¿Los perros? ¿Qué perros? ¿Los Doberman? A mí también. No, todos los perros. Los chihuahuas. Sí, no tengo preferencia. Los chihuahuas también. Ahí no valió el primer punto, se mataron de la risa. Fernando trató de disimular, pero tuvo que confesar. Y dijo, a mí, a mí me da miedo el hombre de tiza. ¿Lo qué? El hombre de tiza. Ya dijimos que los libros no valen. No es un libro. ¿Y qué es? Es un dibujo en el pizarrón. Se quedaron en ascuas porque ahí uno de los vecinos chistó y les gritó, ¿qué están haciendo a las 12 de la noche hablando ahí? Bueno, Isabel se fue corriendo para su casa y ellos se dispersaron. El fin de semana siguiente no hubo cine porque hubo apagón, cosa que era muy frecuente en aquella época en el pueblo. Así que se vieron recién a los 15 días. Ahí, cuando salían, después de ver las películas, camino a casa, Fernando no tuvo más remedio que explicar qué era aquello. ¿Qué es eso del hombre de tiza? Bueno, ustedes saben, yo voy a una escuela que está a la vuelta de mi casa. Es muy grande, ocupa casi toda, media manzana como mínimo, casi toda la manzana. Un día, en abril, la maestra cuando entró a la clase se encontró un dibujo en el pizarrón. Un hombre. Tenía ojos grandes, orejas puntiagudas, pero lo que más llamó la atención es que en las manos tenía solamente 3 dedos. ¡Ay! Le dijeron sus amigos, por favor, un dibujo de un hombre en el pizarrón, lo hubieran borrado. Es que no se pudo borrar. La maestra trató, pero
pasaba el borrador y aquello parecía que tenía una capa de barniz. Tuvo que dar la clase así, con ese dibujo en el pizarrón todo el día. Se puso muy nerviosa, tan nerviosa que el otro día se enfermó y vino una suplente toda la semana. La directora mandó sacar el pizarrón y se lo llevó al portero y le dio la orden de que lo tenía que lijar hasta hacer desaparecer eso. Pero el portero se pasó toda la mañana, lija que te lija, pero no lo pudo sacar. Y saben, está bien que era el principio de invierno y hacía bastante frío, pero se enfermó. Se enfermó y estuvo 10 días sin venir. ¿Y qué hicieron?, preguntaron los amigos. Y Fernando aclaró, la directora mandó sacar el pizarrón, poner uno nuevo y ese llevarlo a la biblioteca y allá está, tapado con una sábana. Si antes iba poca gente a la biblioteca, ahora va mucho menos, porque todos le tienen miedo al hombre de tiza. Ah, bueno. Fernando estaba obsesionado con el hombre de tiza. No hablaba de otra cosa. La salida del cine siempre era que sí, que a mí me parece que me mira y que anda atrás mío y que anda entre mis cosas. A veces encuentro en los libros manchas de tiza. Isabel le tranquilizaba, decía, ay, Fernando, vos bien sabés que a veces nosotros nos apoyamos en el pizarrón y nos manchamos con tiza. No, 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 no. A mí me parece que está ahí. Bueno, y ustedes también me parece que le tienen miedo. ¿Cómo le vamos a tener miedo? Por favor, si eso no existe. ¿Existe? ¿Lo quieren ver? Vengan conmigo. Sabés que no podemos ir a la clase, a tu escuela, nosotros vamos a otra escuela, le dijeron los amigos. No, pero yo sé cómo entrar, porque si saltamos el murito de mi casa, se puede entrar. Bueno, así quedaron. El fin de semana siguiente, en lugar de ir al cine, se fueron a la casa de Fernando. Fernando vivía solo con su papá y el papá trabajaba hasta tarde en un restaurante, así que ni se enteró de lo que estos tres tenían tramados. Agarraron una linterna, saltaron el murito, se escabulleron entre los arbustos del jardín de la escuela, entraron por una ventanita y, iluminados con la linterna, iban uno detrás del otro por el pasillo hasta llegar a la biblioteca. Allí, en medio de los libros, los mapas arrollados, estaba el pizarrón, cubierto por la sábana. Fernando iluminaba con la linterna, atrás estaba Isabel y atrás estaba Pablo. Fernando hizo un movimiento brusco y pegó un tal grito que nadie más supo nada, porque salieron corriendo de vuelta a la casa y no pararon hasta llegar a la casa de Fernando. Cuando llegaron ahí, Isabel fue la primera que habló y lo rezongó. Fernando, eso no se hace. Eso no se hace. No tenía por qué habernos asustado. En ese pizarrón no había nada. ¿Cómo que no había nada?, dijo Pablo. Sí, eso. La cara de Fernando estaba lívida, blanco. Claro, no había nada. El hombre de tiza se fue. ¡Ay, por favor! Bueno. Las cosas cambiaron entre ellos, porque la obsesión de Fernando con el hombre de tiza hacía que ya las idas al cine no tuvieran la alegría y el encanto que tenían antes. Así que poco a poco dejaron de verse. Al año siguiente, los tres entraron al secundario, así que estaban en liceos también distintos, con otras actividades. Pablo un día vio a Isabel, pero ella ya le dijo que para ella el cine de las películas de terror no tenía ya sentido, que eso era de cosas de niños chicos, que ella estaba ahora para el romance. Un día fue Pablo a la casa de Fernando, pero no estaba. Había otra señora que le dijo que sí, que se había mudado, pero que no sabía a dónde. Pasaron 3 años.
Una tarde estaba Pablo sentado en una hamburguesería, haciendo un poco de tiempo para ir después al colegio, y estaba tratando de resolver un difícil ejercicio de matemática. Estaba tratando de resolverlo, pero a su vez distraído. Todo lo distraía. Entonces estaba mirando a la gente que entraba cuando de repente lo vio. Era Fernando, mucho más flaco, con un uniforme que evidentemente era de un colegio privado, porque tenía pantalón gris, camisa blanca, corbata azul, un blazer azul con un escudito. Le agitó la mano y le sonrió, y le tuvo que decir: «Hola, Fernando, ¿te acordás? Soy Pablo». A lo que Fernando lo saludó con una sonrisa un poco triste y se acercó a la mesa. Bueno, empezaron a charlar y como no eran ahora ya tan amigos, la verdad que después los dos confesaron de que en aquella época el cine era una excusa para estar cerca de Isabel, que a los dos les gustaba. Cuando Fernando vio que había un ejercicio de matemática, se sentó y empezó a resolverlo y a comentarle a Pablo cómo tenía que hacer para lograr el resultado. Pablo lo miró asombrado y le dijo: «No sabía que se te daban tan bien los números». A lo que Fernando, sin falsa modestia, le dijo: «Sí, sí, la verdad que me va muy bien, tengo buenas notas. La matemática me ayuda mucho, me hace liberar, me hace descansar». Pablo no podía creer lo que estaba escuchando. ¿A quién le hace descansar hacer ejercicio de matemática? Y ahí dijo lo que no tendría que haber dicho nunca. Le preguntó a Fernando: «Fernando, ¿te acordás de tu hombre de tiza?». Sinceramente, Pablo creyó que o ni se acordaría o se reirían juntos de aquel miedo infantil. Nunca pensó lo que realmente pasó. La cara de Fernando se transfiguró. Lo miró seriamente, le agarró una mano, lo apretó que le hizo daño y le dijo: «Yo nunca tendría que haber mirado aquel pizarrón. No se juega con el hombre de tiza». Lo soltó, se dio media vuelta y vio que se iba con paso tambaleante. No le dio tiempo ni siquiera a decirle perdón. Pero lo que más le llamó la atención a Pablo fue que, al ver la espalda de Fernando, se dio cuenta que sobre el hombro derecho, en el blazer, tenía una mancha blanca. 3 dedos de tiza. Bravo, bravo, bravo. Arriba esos aplausos para Graciela. Muchas gracias. Fua, estas historias que nos llevan de suspiro en suspiro. Muchas gracias. Muchas gracias, Graciela. Gracias a usted. Ay, bueno, ¿cómo la están pasando? ¿Le dan ganas de ir al cine? Yo siempre que escucho este cuento me quedan como las ganas de ir al cine. Eh, Pocas ganas de entrar a una biblioteca con pizarrones abandonados, eso sí, pero de ir al cine y ver una película. Bueno, muy bueno, cuánto suspenso, muchas gracias, Graciela. Ahí van escribiendo en el chat, muchas gracias a ustedes por estas palabras, gracias por sus aplausos, gracias por estar acá imaginando estas historias, que como les digo, tienen mucho camino, y lo hermoso que tiene la narración oral es que, como les digo, es una manera de caminar
siempre hablamos de esto en el taller, es una manera de caminar por el territorio de una historia. Una historia siempre es más grande que el cuento que la cuenta. Una historia siempre es más grande que la narración que hace una voz, la narración que encontramos en un libro. Y cada una de estas cuenteras se ha metido a caminar por el territorio de estas historias. Ha ido, ha venido, ha vuelto, se ha quedado a dormir, se ha perdido entre estos recovecos de la imaginación. Maricel se ríe porque sabe, sí, 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 pero afortunadamente todas han vuelto para llevarnos a caminar por estos territorios. Y, y lamentablemente les tengo que contar que nos queda solo una historia. A uno le dan ganas de quedarse escuchando, pero bueno, está bueno porque uno se queda como con las ganas. Yo me quedaría escuchando muchas historias más, pero sin embargo nos queda una. Y otra historia así, bien, 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 bien potente. Eso sí, nos vamos a tener que ir de Uruguay y nos vamos a tener que pegar un salto bien largo hasta las tierras mexicanas, hasta Morelia, ¿no es así? Estado de Michoacán, ¿no es así? Ahí va. Para recibir a Maggie, que nos va con, que ya mismo la vamos a hacer que pase acá al escenario. Y ahora que ya la tenemos en escena, vamos a disfrutar de la historia que nos va a contar. Había dos compadres, uno muy rico y el otro muy pobre. El compadre pobre siempre se la pasaba trabajando y batallando para sacar los gastos más necesarios, hasta que un día le dijo a su mujer: voy a ir a ver al compadre rico, ese al que nada le falta y siempre tiene para gastar y derrochar y es la viva imagen de la prosperidad. A ver si nos da un consejo que nos pueda ayudar. Anda y ve, le dijo su esposa. Si crees que tiene algún consejo, ve pronto a su casa y que nos diga algo. Y así lo hizo. A la mañana siguiente, el compadre pobre caminó el largo camino desde su casa hasta la casa del rico. Y al llegar ahí y después de saludarlo cordialmente, le dijo: fíjate, compadre, que me la paso trabaje y trabaje y nada más no salimos de pobres. ¿Cómo le haces tú para siempre estar tan bien? Y entonces el compadre rico le dijo: pues mira, yo, para hacerme de mi fortuna, hace mucho tiempo me puse a vender estiércol, fíjate. Costales y costales de estiércol llenaba y me los iba a vender al pueblo que está aquí adelantito del nuestro. Y el pobre entonces le hizo caso y se fue rápido a conseguir un costal y lo llenó de todo el estiércol que pudo aguantar, se lo cargó a la espalda y se fue al mercado que estaba entre los dos pueblos. Y ahí va el compadre pobre, cargue y cargue ese costal e imaginándose que al llegar, los compradores iban a estar ahí con los billetes listos. Pero ¿cuál sería su sorpresa? Que al llegar ni hubo billetes ni hubo compradores. No, hombre, al contrario, puros regaños, insultos y gritos recibió. Pues ¿cómo se le iba a ocurrir ir a vender esa cochinada ya? Tenga, para que se le quite lo apestoso. Y unos niños terminaron por correrlo, aventándole una cubetada de agua helada. Y ahí va el pobre compadre de regreso al pueblo, todo mojado. ¿Y cuál sería su sorpresa? Que al mirar a un lado y al otro, vio los sembradíos llenos de estiércol y se dio cuenta que su compadre lo había engañado. Y a la mañana siguiente, este fue el reclamo para el compadre rico. Óyeme pues, compadre, ¿qué te pasa? Seguí tu consejo tal como me dijiste y fui a venderles el estiércol y nada que me compraron, nada más me corrieron como a un perro.
Ay, compadre, calma, calma. No, pues se ve que los tiempos han cambiado y el pueblo ya no es como antes. Pero mira, tú tranquilo, hazme caso. Consíguete un costal y llénalo de piedras. Uy, esas sí que se venden en todas las épocas del año. Y de nuevo el pobre le hizo caso al rico. Y entonces ahí fue a conseguir un costal y lo llenó de todas las piedras que pudo aguantar y se lo llevó así cargando de nuevo al mercado. Y ahora no hubo gritos, no hubo insultos, no hubo cubetadas de agua helada, pero fue ignorado todo el día. Nadie se acercó a comprar las piedras y allí estuvo el pobre compadre hasta la tarde tratando de venderlas. Y ya, cuando allá a lo lejos la luz se iba apagando y cayendo en el horizonte, se dio cuenta de nuevo que su compadre rico lo había engañado. Pero en eso se le acercó un hombre muy elegante, vestido con botas y con sombrero, que le dijo, pues oiga, amigo, ¿cómo se le ocurre andar vendiendo piedras? ¿Qué no ve que el suelo, los caminos, todo el mercado está repleto de ellas? Y aquel pobre hombre le platicó de los embustes de su compadre. Ay, no puede ser. No sé qué me da más coraje. Si su compadre por chapucero o usted por querer encontrar soluciones mágicas. Pero mire, no se preocupe. Si usted lo que anda es buscando dinero y si el dinero es para el hogar, para la familia, véngase a trabajar conmigo. Eso sí le advierto. Cada moneda que yo le pague, usted se la va a tener que ganar. Y el pobre compadre, sin muchas opciones, decidió seguirlo y aceptar su oferta. ¿Y cuál sería su sorpresa? Que al entrar al mercado se encontró con un puesto hermoso, el más grande que ahí había. Vendían frutas, verduras, semillas, raíces. Y ese hombre tan misterioso era su dueño. Vendían hasta artesanías. ¡Qué bonito puesto! Pensó aquel compadre pobre. Era la viva imagen del dueño. Pero lo que más le llamó la atención fue una máscara de diablo entre las muchas artesanías que allá había. Tenía dos cuernos enormes, estaba tallada en madera, con unas orejotas y una expresión que parecía que estuviera viva. Lo quiero mañana a las 4 de la mañana, le dijo el que ahora era su patrón. Y cuidadito y me llegue tarde. Y entonces el compadre pobre regresó rápido a su pueblo muy emocionado. No le dio grandes detalles a su esposa, pero le dijo que a partir del día siguiente ya tenía trabajo y que no iba a regresar con las manos vacías. Y el compadre pobre fue muy puntual y a las 4 de la mañana estuvo en el puesto en el mercado. ¿Y cuál sería la sorpresa? Que a esa hora ya había gente trabajando. Fue la jornada más dura de su vida. Estuvo desde temprano cargando bultos, atendiendo clientes, ayudando a las compradoras distinguidas. Y al final obtuvo su recompensa. Su patrón le extendió una bolsa con monedas, pero además le regaló la máscara de diablo. Vi cómo te le quedabas viendo y que te encantó. ¿Quién sabe? A lo mejor está destinada para ti. Y el compadre, más feliz que nunca, guardó todo eso y siguió ayudando a quitar el puesto que ya tenía que moverse a otro mercado. Y estuvo ahí, trabaje y trabaje, que no se dio cuenta cuando la noche cayó. Y ahí iba el compadre caminando y con miedo, rezando, por favor, que llegara tranquilo y todo sano y salvo a su hogar. Y entonces, de repente, entre unos árboles que se veían a la distancia, vio un fuego, el fuego de una fogata que iluminaba
y entonces decidió acercarse a ver si ahí encontraba a alguien que lo pudiera ayudar, hacerle compañía o acercarlo al pueblo. Y ahí iba, camine y camine, cuando en eso sintió una ráfaga de viento que le pegó en la cara. Pero ya no quiso regresarse al camino y siguió avanzando. Y lo único que atinó a hacer fue a sacar la máscara que llevaba ahí guardada y se la puso para protegerse del viento que levantaba la tierra y hacía que se le metiera en los ojos y en la boca. Y ahí llegó el compadre a la fogata y se encontró alrededor de esa fogata diferentes animales, ganado que descansaba ahí plácidamente. Y del otro lado, dos arrieros que dormían profundamente. Entonces, el compadre, sin hacer ruido y muy sigiloso, se sentó del otro lado de la fogata en un tronco para no despertar, ahí con su máscara puesta. Y empezó a frotarse sus manos para quitarse el frío de la noche. Y empezó a dormitar hasta que se quedó profundamente dormido. Y al poco rato, uno de los arrieros que allí dormían despertó y vio al compadre del otro lado con la máscara puesta. No distinguía muy bien qué era o quién era, pero entonces empezó a entrarle un miedo de ver aquello y empezó a darle a codazos a su compañero. ¡Hey, hey! ¡Despiértate, despiértate! ¿Qué es eso que está ahí? Y el otro arriero abrió los ojos y miró. ¿Quién sabe qué sea eso? Pero está horrible. ¡Córrele, vámonos! Y entonces los dos arrieros se pararon y empezaron a echar carrera pegando tremendos gritos. Y el pobre compadre que estaba ahí dormido con la máscara puesta, al escuchar esa conmoción también se despertó y al no entender lo que pasaba, pues únicamente atinó a ponerse de pie y correr también atrás de ellos. Oigan, espérenme, no se vayan, ¿qué sucede? Y aquellos arrieros volteaban y veían esa cosa que los perseguía y más apretaban el paso. Y ahí iba el compadre hasta que los arrieros se metieron a una cueva, pero cuando el compadre llegó, como por arte de magia, ya no había entrada a la cueva. Miró para un lado, para el otro, no entendió qué pasó, tal vez simplemente los perdió. Y regresó a la fogata y ahí se quedó toda la noche esperando a ver si a la mañana siguiente los arrieros regresaban. Pero ya entrada la mañana no venían y el compadre decidió enfilar a su pueblo. Cosa curiosa pasó, que los animales que estaban ahí durmiendo y algunos incluso cargados con mercancías, se pusieron a seguirlo, tal vez reconociendo en el compadre a alguno de los arrieros. Y ahí se fueron todos en caravana. Y al llegar al pueblo, la gente que vio al compadre entrar con todo ese desfile de ganado estaba muy sorprendida. ¿Qué no es este hombre pobre que vive por allá en una chocita? Míralo cómo regresa ahora. Se fue bien pobre y ahora regresó rico. Y no tardó en ir al hogar a investigar qué había pasado. Aquel compadre rico que nada más lo engañó. Fue el primerito que estuvo ahí para conocer todo el chisme. Y el compadre pobre, que bueno, ya no era nada pobre, le platicó todo lo que había pasado y el encuentro con los arrieros. Y al compadre rico le brillaron los ojos de avaricia y empezó a idear un plan. Tal vez él pudiera robarle a los arrieros. Tal vez todavía les quedara algo. Y le pidió la máscara al compadre. Y aquel estaba tan feliz que se la dio. Y entonces el compadre rico se fue rápido a buscar el camino por el que anduvo el otro. Y no tardó en encontrar la cueva. Y ahí se quedó y esperó
hasta que cayó la noche a ver si veía a los arrieros y se puso la máscara. Y al poco tiempo apareció la cueva. Y ahí estaba y empezó a avanzar a lo más profundo de ella. Y conforme iba avanzando, vio que había una fogata que iluminaba toda esa gruta. Y ahí estaban los dos arrieros sentados. Y en cuanto vieron al compadre rico entrar con la máscara puesta, empezaron a gritar: es él el que nos robó. Y el compadre rico no entendía, pero de repente miró a la izquierda y se encontró con un hombre que estaba de espaldas, un hombre todo vestido de negro, con un sombrero muy elegante y que acariciaba suavemente a su caballo blanco. Y el compadre rico empezó a sentir un miedo como jamás en su vida lo había experimentado, un miedo que empezó en la punta del dedo gordo y empezó a subir y a subir y a recorrerlo como hormigas hasta que llegó a la coronilla. Y aquel hombre vestido de negro y elegante se dio la vuelta para mirarlo con sus ojos negros. Y solo hizo falta un movimiento del sombrero hacia arriba para que le enseñara los cuernos y se diera cuenta de quién se trataba. Ah, ¿con qué eres tú? El que anda asustando a mis arrieros para llevarse lo que me pertenece. Pues ahora te informo que tienes una deuda muy grande conmigo y te vas a quedar a pagarme hasta el último centavo que me debas. Y quítate esa máscara, que aquí no te va a servir de nada. Cuentan que del compadre rico ya jamás se volvió a saber nada. Dicen los pobladores de ese pueblo chiquito allá enclavado en la sierra de Oaxaca, que un día se apareció muy temprano un hombre muy elegante vestido de negro, acompañado de dos arrieros, y que traían cargando a un hombre ya muy anciano, arrugado, con el cabello cano, ya prácticamente listo para morir, y que ahí lo aventaron a la entrada del pueblo, y que lo único que llevaba consigo era una máscara de diablo bien apretada contra el pecho. ¡Bravo, bravo! Arriba, arriba esos aplausos para Maggie. Eso, que se vean vistosos. Fuerte ese aplauso. Muchas gracias, Maggie. Desde estas tierras mexicanas, un buen cuento de diablo siempre viene bien. Así que, la lindo para conseguirse una máscara ahí para salir a caminar por el campo. No, creo que cuando salga a caminar por el campo no creo que me vaya a poner ninguna máscara por las dudas. Muchas gracias, Maggie. Muchas gracias, Irene, Graciela, Maricel, por estas historias que nos han contado. Espero que... No, espero nada. Acá lo están diciendo ustedes, precioso, un gusto escucharte, qué lindos cuentos, divino Maggie, qué lindos cuentos. Gracias por esos cuentos y esa narradora. Gracias a todas por compartir tan lindas historias. Y gracias a ustedes, querido público. Gracias a ustedes por venirse, por estar, por participar. Porque desde, a ver, nosotros podemos contar historias, podemos aprenderlas, podemos trabajarlas, podemos meternos en esos territorios, pero si después del otro lado no hay quien las escuche, quien las reciba, quien se anime a caminar por esos territorios, y es como que falta lo más importante. Así que gracias por haber venido a estos cuentos al atardecer. Gracias, queridas cuenteras, que les vamos a abrir el micrófono acá para que saluden, para que festejen, para que digan algo, que no sea solo cuento. Así que, a ver. Bueno,
Muchísimas gracias, Marce, por este bellísimo taller. La verdad que es un disfrute todos los martes juntarnos y jugar con la imaginación y, como decís tú, atravesar los territorios de las historias. Gracias a mis compañeras barderas que las escucho siempre, pero cada vez que las escucho es un disfrute total. Sus historias. Gracias a Cecilia y a Vero, que hoy no pudieron estar, pero que también son tremendas cuenteras. Y bueno, y al público todo que estuvo apoyándonos y compartiendo este momento. Gracias, Irene. Bien ahí. Bueno, yo agradecer en primer lugar a Marcelo por este transitar, por estos talleres que nos han enseñado tanto y nos hacen sentir tan bien. Agradecer a todas las compañeras que participamos hoy. Fue un disfrute escucharlas. Y gracias a todos los que estuvieron presentes y por soportar un cuento bastante largo, pero gracias. Bueno, también, en primer lugar, a Marcelo por ir enseñándonos y acompañándonos en este camino de contar historias, ¿no? Este, también cada martes es un desafío por lo que viene y por lo que nos llevamos. O sea, son realmente muy ricos los encuentros. Gracias a cada una de las compañeras, Cecilia, que te veo ahí, Vero, no sé si estás, y a todas las amigas que fueron ingresando para acompañarnos en esto, ¿no? Porque, como decía Marcelo, es lindo narrar, pero es lindo tener del otro lado, aunque sea virtualmente, la receptividad de todos ustedes. Así que muchas gracias por estar. Gracias, Graciela. Gracias. Pues igual también suscribo todo lo que dicen las compañeras. Primero agradecerle a Marcelo por el taller, porque hemos aprendido mucho, hemos crecido mucho y pues la verdad ha sido muy padre la experiencia cada martes. Se espera con ansia poderse conectar para hacer ejercicios y bueno, hacer muchas cosas. Y pues también agradecer al público que tuvo oídos atentos, imaginación grande para escuchar todas estas historias y pues nada más que agradecer que la virtualidad permite que personas de otros lugares podamos reunirnos y compartir y pues conocernos. Muchas gracias. Gracias, Maggie. Bueno, gente, terminando estos cuentos al atardecer, contarles que esto es un espacio del taller Bardo, un taller que funciona de manera semanal, los martes y los miércoles, y que ahora a partir de agosto abre un nuevo horario, así que se abre un cupo más, por si alguien quiere sumarse, por si alguien conoce a alguien que tenga ganas de contar historias, que se venga al Bardo a aprender y a compartir y experimentar en conjunto. Así que yo muy agradecido, les doy las buenas noches, espero que nos podamos encontrar en algún otro espacio virtual o presencial. Si tienen la oportunidad de ir a ver y a escuchar estas cuenteras, vayan, que va a ser un disfrute más grande todavía. Y bueno, sin más, solo decirle a las cuenteras que no se desconecten, que nos quedamos un ratito acá y por el resto nos damos un último aplauso así bien vistoso y nos despedimos hasta los próximos cuentos al atardecer. Adiós, adiós, nos vemos. Hasta la próxima.